día, chicos. En esta oportunidad, en esta cuarta semana, en el curso de anatomía, estamos en el grupo de enfermedades causadas por agentes patógenos, pero en esta oportunidad nos vamos a centrar a hablar eh, de las enfermedades protozoarias, que son varias, pero en sí debemos entender un poco cuál es el agente que los causa, en este caso es un protozoario, y conocer las características centrales, ¿ya? De este ser vivo, ¿ya? Que es patógeno, ¿sí? Porque es un ser vivo, porque pertenece al reino protista, y es lo que vamos a ver. Entonces, hablemos aspectos generales de los protozoos o de los protozoarios, ¿sí? A ver, los protozoos, también denominados llamados protozoarios, son organismos que poseen las siguientes características, como pueden ver. Acá en el gráfico han colocado al paramecium. Mira, es un tipo de protozoario que, si tú lo ves, ¿no? Tiene la estructura de una célula a manera global, ¿no? Una de las características que son eucariotas, que significa que tienen núcleo. ¿Sí? ¿Qué más? Son seres microscópicos definitivamente, ¿no? No son visibles al ojo humano. Están formados por una célula, por tanto son unicelulares, son características propias, ¿no? Son unicelulares, entonces son organismos microscópicos, unicelulares y eucariotas. ¿Qué más? Pertenecen al reino protista, que tú ya sabes. Eh, ¿Qué más? Le gusta vivir en ambientes líquidos, ¿no? En hábitats de superficies líquidas, ¿no? Son móviles, muchachos, o sea, tienen medio de locomoción, o sea, se desplazan. En este caso del paramecium, porque hay distintas formas de movilidad dentro de este grupo de los protozoarios. Por ejemplo, si tú observas la imagen, es como que estuviera unos palitos, ¿no? Esos son cilios, ¿sí? Más o menos para que me entiendas, es como las cejas, ¿no? Las pestañas, ¿no? En cada una de sus bordes, ¿no? Y así se desplazan. ¿So? Esos son los cilios. Y por esa forma se desplazan. No son sésiles, no son de un solo lugar, ¿no? Se desplazan, pueden llegar a ciertos órganos, ¿me entiendes? Entonces, si entraron por una vía, pueden dirigirse a otros lados, pueden infectar otros lados, ¿sí? Ahora, ¿qué más? Son heterótrofos. ¿Qué quiere decir? Que no elaboran su propio alimento, ¿sí? Pero hay algunos que sí son autótrofos, como por ejemplo, dentro de este grupo hay un grupo, la euglena, por ejemplo, ¿no? En el grupo del reino protista. Ahora, hay algunos protozoarios que tienen, por ejemplo, como organela, el cloroplasto. Entonces, si tiene cloroplasto es porque de alguna manera utiliza la luz solar para generar su propio alimento, pero son muy escasos los protozoarios que tengan esa propiedad. Se puede decir que son manifestaciones de ciertos organismos de este grupo de reino que se ha adaptado, ¿no? ¿No? Que se ha adaptado, ¿no? Incluso también hay bacterias que realizan fotosíntesis, imagínate. Entonces, en este grupo de los protistas también hay, ¿ya? Entonces, la mayoría son heterótrofos, ¿no? Utilizan a otros, eh, infectan a otros seres vivos para poder, ¿no? Alimentarse. Son depredadores e ingieren a otros organismos enteros, por lo tanto son fagótrofos, o sea, claro, los introduce dentro de su cuerpo y ahí de esta manera, pues, van desintegrando, ¿ya? Entonces, estas son las características generales, muchachos, de los protozoarios, ¿ya? Ahora, por ejemplo, mira, este es otro tipo, como ves en la imagen, es otro tipo de protozoario. Mira, no tiene la forma de. Si te das cuenta, mira, su medio de locomoción en este caso son los cilios. Mira este de acá. Acá tienen flagelos como los espermatozoides, pero tienen más, ¿sí o no? En cambio, los espermatozoides solamente tienen uno, pero mira acá, tiene varios. Este, por ejemplo, es el Lagarda lambia, ¿no? Este es un tipo de protozoario, ¿sí? Ahora, nosotros ya sabemos que tienen organelas, tienen diferentes tipos, por eso ahí vamos a encontrar
una clasificación dentro de los protozoarios que ahorita lo vamos a ver, ¿sí? La forma común de un protozoario se denomina trofozoito, ¿ya? Ese es el nombre que se le da, ¿sí? Se refiere a la forma activa de un protozoario que se alimenta por fagocitosis y que se puede reproducir. Esa es la forma. Es como que los protozoarios tienen, eh, a ver, más o menos como, es como por ejemplo las mariposas tienen estadios, ¿no? Igualmente los protozoarios tienen estadios y hay una etapa llamada trofozoito donde ellos ya están prácticamente, se puede decir, en la etapa adulta, donde ellos se alimentan por fagocitosis y también ya están en la capacidad de reproducirse, ¿sí? Pero también ellos pueden transformarse en una forma, mira, por ejemplo, esta es la etapa de trofozoito, esta es la etapa de quiste. ¿Qué significa? Que es una forma de transformarse en una forma de resistencia, denominada quiste. Mira, adopta esta forma. ¿Por qué? Para, por ejemplo, ¿no? Esta forma lo adquiere cuando, por ejemplo, si está en el cuerpo, el hombre ha ingerido ciertos medicamentos para ir a atacarlo, adopta esta estructura para que no le haga efecto los medicamentos, en este caso los antiparasitarios, pues, ¿no? Entonces, para que no le genere la muerte, entonces se protegen de esta manera de quiste. Es una forma de adaptación, ¿sí? Entonces, esto es lo que tienen que entender. ¿Ok? Entonces, esto también es un trofozoito, pero está de perfil. Entonces, hay dos estadios, una de trofozoito y una de quiste, ¿no? Y ellos han adquirido esta capacidad de resistencia, formando esta estructura de quiste. Por eso, a veces cuando se desinfecta, no vas a desinfectar completamente porque tienen esta propiedad, miren, de, de formar quiste, adoptan la forma de quiste. Entonces, cuando uno desinfecta, o esteriliza, no lo logras, pues, porque con el tiempo, es una parte de su adaptación que ellos han logrado, es eh, esa capacidad de resistencia. Igualmente las bacterias se han vuelto resistentes, igualmente los virus, ¿por qué no lo harían los protozoarios? Claro que sí, ¿me entiendes? Se adaptan y pasarán más años y aparecerán otros agentes patógenos más resistentes a los anteriores, ¿me entiendes? Pero hay que entender eso, que lo vamos a encontrar en una etapa de trofozoito, ¿no? Y una etapa de quiste. Si en el organismo estuviéramos en la etapa de trofozoito, es más fácil atacarlo, pero si está en forma de quiste, tendríamos que utilizar otras formas. ¿Ok? Entonces, es lo que debes entender. Miren, distintas formas. Por ejemplo, esto de acá es la forma de una ameba. ¿Quién no ha escuchado una ameba? La ameba es un organismo unicelular perteneciente pertenece a este grupo de los protozoarios, ¿sí? Al reino protista. En este caso, la ameba no utiliza cilios, no utiliza flagelos. ¿Qué utilizan? Su citoplasma. ¿Cómo es? ¿Cómo se desplaza, profesor? Emite pseudópodos, falsos pies. ¿Cómo es eso? Su citoplasma con su membrana forman unas estructuras, es como a ver, esos dibujos animados ¿no? De que emiten prolongaciones citoplasmáticas, ¿no? Esto se prolonga y forma como un pie, y luego la otra parte también forma como un pie. Entonces son prolongaciones de falsos pies, pero que utilizan su citoplasma. Y esa propiedad, y de esa manera la ameba se desplaza, pues, tiene movilidad, emitiendo falsos pies, o sea, pseudópodos. ¿Ya? Entonces, esta es una particularidad. ¿Te das cuenta que son variados? Otros tienen flagelos y otros tienen cilios. ¿Me entiendes? ¿Sí? Entonces, estas son particularidades que tenemos dentro del grupo de los protozoarios. ¿Ya? Y acá está, pues, ¿no? Tenemos los flagelados, los ciliados y las amebas que emiten justamente este tipo que les permite justamente el desplazarse, ¿ya? Le da la capacidad de movilidad. Ok, hemos dicho que también hay, con respecto a la respiración, hay que son aerobias y anaerobias, ¿no? La alimentación, ya sabemos, ¿no? Por fagocitosis o también por pinocitosis. La fagocitosis es cuando incorporan, pues, ¿no? Partículas, organismos enteros dentro de su citoplasma y la van degradando por acción de enzimas. Igual,
Cuando lo que ingiere ya no es sólido, sino es líquido, eso se llama pinocitosis. ¿Ya, muchachos? ¿Ya? Y bueno, dice, ¿y cómo se reproducen? Se multiplican por reproducción asexual en la mayoría de los casos, aunque en otros casos puede ser sexual. Se reproducen por bipartición. Una misma, una misma beba se parte en dos y tengo dos células hijas. Bipartición. Por gemación. Una parte de la meba se desprende y una pequeña parte nada más, y de ese desprendimiento se forma otra meba. Y también por esporas, que son las formas de reproducción, en este caso de los protozoarios. ¿Ya? Hay varios tipos de protozoarios y ya hemos visto tres, ¿no? Hemos visto los flagelados, los ciliados, ¿no? Entonces, y también vamos a ver estos grupos. Dice, tenemos el Phylum Sarcomagastifophora, es un nombre científico, un poco difícil de pronunciarlo, pero lo característico es que acá la clasificación, el criterio de clasificar a estos protozoarios son los medios de locomoción, cómo se desplazan. Entonces, en este grupo de los sarcomastigóforas poseen pseudópodos, ¿ok? En la mayoría, en este grupo, poseen pseudópodos. Ya les he dicho, como la ameba, ¿no? Estas principalmente emiten falsos pies para desplazarse. Tenemos el grupo de los cilióforas, ¿no? En este grupo vamos a tener justamente a los que tienen cilios, y en este grupo está los paramecium, ¿ya? Tenemos otro grupo, por ejemplo, el Phylum Apicomoplexa. Dice, tienen una estructura formada por anillos polares, róctreas, micronemas, conoides y microtúbulos subpeliculares, y se mueven por deslizamiento y tienen reproducción sexual. Hay otra forma de deslizamiento, ¿no? De desplazamiento. Se deslizan, ¿no? Y dice que tienen una especie de anillos a nivel justamente alrededor de su membrana, ¿no? Una serie de microtúbulos que les permite deslizarse, como que se estuvieran arrastrando, ¿sí? Y también tenemos otro filum llamado microspora, porque son parásitos intracelulares diminutos con esporas de origen unicelular en una cápsula membranosa, ¿no? Que contiene un germen ameboideo. Claro, la formación de quiste, pues, muchachos, ¿sí? Esa forma de encapsulada, ¿no? Dentro del grupo de los protozoarios hay un grupo que tienen esa capacidad netamente de formar esporas, ¿sí? Entonces, eh, por eso pertenecen a este grupo. O sea, te das cuenta que es bien variado, ¿no? Vamos a encontrar varios tipos de protozoarios, ¿ya? Y ahora sí, lo que nos interesa, ¿no? Lo que nos interesa es hablar de qué enfermedades, profesor, causan estos protozoarios, ¿no? Y una de ellas es, por ejemplo, la malaria, ¿no? Se puede decir que es la más letal de las enfermedades producidas por protozoarios, ¿no? Y lo produce el plasmodium, ¿ok? Ahora, este plasmodium es un protozoario, profesor, pero ¿cómo llega al hombre? Por un vector, en este caso, ¿sí? Un mosquito, ¿ok? Entonces, ese mosquito puede trasladar ese protozoario al hombre e infectar de esta manera. Y es así como llega este plasmodium al hombre. Entonces, una de las enfermedades eh, protozoarias sería la malaria. Otro, la amebiasis, ¿sí? En este caso, acá el causante es una ameba, un tipo de ameba llamada entoameba histolítica, ¿no? Y esta entoameba histolítica ¿dónde podría contagiar? Por ejemplo, bañarse en aguas estancadas, beber aguas turbias, contaminadas, ¿sí? Entonces, así podría contagiarme de la ameba también, o bañarme en piscinas, en lagunas que no están en buen estado, ¿no? Y hay varios tipos de amebas, ¿no? Entonces, dependiendo a dónde se vaya esta ameba, o sea, entra al cuerpo y ya sabe que se desplaza por pseudópodos, entonces puede irse a cualquier parte del cuerpo, ¿no? Puede afectar el hígado, puede afectar los pulmones, el vaso, la piel, ¿sí? Y se caracteriza porque genera deposiciones, o sea, heces con sangre y mucosidad, como principal característica, ¿no? De este tipo de infección, ¿ya?
También tenemos la enfermedad del sueño, profesor, y ahí de lo que habla su compañero Rodrigo, ¿no? Acá el protozoo que lo causa es el Trypanosoma brucei, ¿sí? ¿Y quién lo transmite? También un vector llamada la mosquita tsetse. ¿Quién no ha escuchado eso? ¿Sí? Sobre todo esto de acá predomina en lugares de clima tropical, chicos, ¿ya? Puede afectar al corazón y los riñones. Produce confusión, sonambulismo por el día e insomnio por las noches. Entonces, eh, tenemos este tipo de enfermedad del sueño. El toxoplasma, ¿sí? Esta enfermedad del toxoplasma es causada por un protozoario llamado Toxoplasma gondii, ¿sí? Eh, Dice que causa síntomas similares a lo de la gripe y se transmite de animales a humanos, ¿sí? Muy a menudo de las heces de algunos animales que están contagiados y los contagian hacia las personas, ¿no? Entonces, acá hablamos de un caso de zoonosis, pues vamos a ver protozoarios que se encuentran en ciertos animales contaminados, ¿sí? Y, y debido, pues, al estar en contacto con el hombre, puede transmitirse este protozoario e infectar y generar problemas, ¿no? En el caso del hombre, ¿no? Entonces es una forma de zoonosis. Entonces te das cuenta que hay varias enfermedades, ¿no? Hemos visto estas de acá, hay más. En una siguiente oportunidad, nosotros, en una siguiente clase, vamos a centrarnos en una de ellas y, y hablar de los aspectos generales, como por ejemplo, eh, el agente etiológico, quién lo causa, cuáles son los síntomas, ¿ok? De esta enfermedad, cómo es la forma de contagio, principalmente, cuáles las medidas de previsión y el tratamiento adecuado para una de ellas, ¿ok? Y eso se verá en una siguiente clase. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en una siguiente oportunidad.